Namaste, te saludo. Bienvenidos a nuestro programa Evolucionemos. Esta es una invitación para que nos vamos perfeccionando en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Y una vez perfeccionados, podamos fundirnos en Dios, nuestro ser. Vamos a tratar el tema de hoy, el arte de hablar, el hablar, que es nuestra cotidianidad. Todos hablamos todos los días. Vamos a ver una reflexión acerca de lo que es el hablar. El hablar mucho lesiona la mente y destruye la memoria. Fíjense que las personas que hablan demasiado, hablamos a demasiado, a mucho, lesiona la memoria, destruye también la mente. El hablar demasiado disminuye la fuerza que hay en los nervios y la persona tiende a debilitarse. Fíjense ustedes que las personas que están hablando permanentemente, continuamente, que no descansan de hablar, tienden a debilitarse, tienden a ser personas débiles, porque el mucho hablar debilita. Hablemos poco, hablemos dulcemente, hablemos solo cuando sea estrictamente necesario. Fíjense que en la popularidad, la gente en su sabiduría dice, quien habla mucho, hierra mucho. El que mucho habla, mucho hierra, o sea, mucho se equivoca. Hablemos solo con las personas que tengamos que hacerlo. No hay necesidad de hablar con todo el mundo. Fíjense que mucho de lo que uno habla, las personas lo interpretan de otra manera, le agregan, lo multiplican, lo cambian, lo distorsionan. Por eso decimos que hablemos solo con las personas que tengamos que hacerlo. La persona que habla mucho tiende a comentar lo que habló la otra persona. Y como habla mucho, tiene que agregarle cosas para poder hacer su función de hablador. Y en ese agregarle es cuando viene el chismorreo, es cuando viene la falta a la verdad. No gritemos ni levantemos la voz por enojo o para provocar a los demás. El gritar es otra forma también de comunicación muy pobre, una comunicación que no se entiende fácilmente porque a los gritos no se puede. Personas que viven al pie del mar, con ese ruido constante del mar, tienen que estar gritando. Cuando llegan después a otras partes, se acostumbraron a gritar y su tono de voz es muy elevado, porque se acostumbraron a eso, a levantar la voz, mucho menos por enojo o para provocar a los demás. Hay una costumbre, por ejemplo, en muchos jefes, muchas personas que tienen cargos de provocar al otro con su forma de hablar, a los gritos, como dando órdenes con un tono de voz muy alto que hiere al otro. Reduzcamos nuestras relaciones al mínimo. Hay que reducir las relaciones al mínimo. No podemos relacionarnos con todo el mundo en todo momento. Reducimos con aquellas personas con las cuales nosotros hablamos con más seguridad, nos entendemos mejor con ellas. Llevemos con nosotros una atmósfera de callada contemplación donde quiera que estemos. Una atmósfera de callada contemplación es estar nosotros reflexionando, estar pensando inclusive en qué es lo que vamos a decir, en qué es lo que vamos a manifestarnos, cómo va a ser la comunicación. Es una forma de nosotros prepararnos para ello. Si no podemos complacer, por lo menos hablemos amablemente. No siempre se complace, no siempre puede uno estar de acuerdo con la otra persona, pero al menos hablar amablemente. Podemos tener diferencias en cuanto a la manera de pensar, bien sea de tipo religioso, político, deportivo, etc. Pero el hablar amablemente hace que pueda haber un diálogo, aunque sean muy distantes, aunque sean muy diferentes las opiniones personales o los puntos de vista de cada uno de los que está dialogando. Esto significa el hecho de que por lo menos hablemos amablemente. Si no podemos complacer, significa que tenemos que abandonar el cinismo y la ironía dentro del vocabulario, ir abandonando ese cinismo y esa ironía que muchas veces hiere también a las personas. El hablar demasiado y la lengua adicta al escándalo son mellizos, son gemelos. Hablar mucho y la lengua que le encanta el escándalo van de la mano. Se entiende mucho el escándalo con el demasiado hablar. Las personas locuaces, locuaz es aquel que se expresa hablando mucho. Las personas locuaces fácilmente caen en el chisme. Claro, una persona que está continuamente hablando puede fácilmente inventar, crear, o sea, caer en el chisme.
Ustedes simplemente piensen en aquellas personas que están continuamente hablando y verán que algunos otros las llaman el chismoso, la persona que habla demasiado y puede faltar a la verdad. Digamos la verdad y hablemos amablemente. Decir la verdad y amar y hablar amablemente es algo que caracteriza a la persona educada, a la persona fina, a la persona con ética, con valores. Debemos pronunciar palabras que no ofendan. Es fácil ofender, que sean verdaderas, agradables y beneficiosas. Palabras que tengan verdad, que agraden al otro y que lleven algún beneficio. Eso es pronunciar palabras que no ofendan. Fíjense ustedes que de todos los órganos de los sentidos, la boca es el único órgano que tiene dos funciones. Los ojos, solamente una función, ver. Los oídos, una sola función, oír. La nariz, una sola función, el de oler. Las manos, solo tocar. La boca tiene dos funciones, la de alimentarnos para sostener nuestra vida y la de hablar. Y en el hablar hay el peligro de que las palabras que digamos perduren, inclusive por generaciones. Ustedes ven que hay personas que las marcó en su infancia, en su niñez o en su vida juvenil, una palabra o una expresión que dijo su padre o una persona que vivía cercana. Usted es una sinvergüenza, usted es tal cosa. Esa palabra, esa expresión caló de tal manera en esa persona que no la olvida. Y muchas veces van a practicar, a llevar a la esencia lo que el otro le dijo, porque la palabra tiene poder, lo que nosotros decimos tiene poder. Hay personas que le dicen a otro, ojalá te atropelle un vehículo, un bus o un carro, y eso puede ocurrir. La persona sale y se hace atropellar del carro y cumple como aquella función. Muy delicado lo que nosotros hablemos, y lo que hablamos se convierte en realidad. Lo que nosotros vamos hablando se convierte en realidad. Había un médico en la ciudad de Miami, el doctor Benito Reyes, ya él murió. Este señor, conociendo la importancia del silencio, se fue hacia unas montañas, tierras lejanas, y estuvo por allí durante 2 años practicando el silencio. Muy importante poder practicar el silencio, porque en el silencio es donde uno puede poner a su disposición el conocimiento interno. El hablar mucho no nos permite saborear la dulzura del silencio. El silencio profundo es el que nos permite a nosotros, por ejemplo, meditar, ponernos en contacto con nuestro yo interno, con nuestro yo verdadero. Ese es el tema entonces que teníamos para el día de hoy, sobre la importancia del hablar, sobre el arte de hablar. Es un arte hablar, y cuando estamos acompañados se convierte en diálogo. El diálogo siempre tiene la parte más importante, que es escuchar. Ustedes han visto personas que están dialogando, entre comillas, y es simplemente un monólogo asistido. Monólogo, o sea, uno solo hablando con otra persona o con otras personas, asistido. Y eso es desagradable. Bueno, vamos a terminar aquí hoy. Los invitamos para un nuevo tema en nuestra próxima sección de Evolucionemos. Por ahora, Namaskar, que Dios los bendiga.